Saludos, hoy vamos a trabajar con óleos sobre fondo negro, la técnica húmedo sobre húmedo. Este fondo negro ya está completamente seco. En estos momentos voy a estar agregando carmesí o alizarín. Estoy utilizando como medio aceite de linaza cuando es necesario. En esta primera parte se puede aplicar una capa fina de aceite de linaza en todo el lienzo y sobre el mismo agregar los colores, o puede trabajarse de la manera en que estoy haciendo ahora, que simplemente toco el aceite cuando lo necesito y voy agregando el color. También tiene la opción de no utilizar medio si no lo desea. Primeramente apliqué, como ya dije, el alizarín o carmesí y ahora estoy aplicando azul talo. Voy a cubrir lo que falta del lienzo con este color. Una vez termine, de ser necesario y de manera opcional, se puede difuminar. Si te interesa saber los materiales que estoy utilizando para este trabajo, puedes verlos en la caja de descripción. Una vez terminado con ese fondo, ya está listo para comenzar a trabajar y voy a comenzar con las nubes. Estoy ayudándome con un pincel de abanico. Toqué el blanco y comienzo a manchar. Voy más o menos dando una forma aproximada de lo que estoy buscando. Vas a hacer la cantidad de nubes que desees. Ahora estoy utilizando un pincel limpio y seco para difuminar la parte más baja de esas nubes. Cambié a un pincel más suave, esto es verdad por cuestión de gusto, y continúo haciendo el difuminado. Cada vez que sea necesario voy a limpiar el pincel para quitar el exceso de pintura. Retomo nuevamente el pincel de abanico con blanco y voy a repasar algunas zonas donde quiero dar un poquito más de este color blanco para ir dando algo de volumen. Nuevamente difumino. Voy a dejar así por el momento. Ya lavé mi pincel en el thinner, lo limpié, lo sequé y ahora comienzo a trabajar con amarillo en la zona donde se aplicó el alizarín. El amarillo que estoy utilizando hoy es el amarillo limón, pero cada cual va a trabajar con el de su preferencia. Apliqué el amarillo, difuminé y ahora voy a repasar nuevamente la zona agregando un poquito de blanco con amarillo nuevamente, y luego que termine de aplicar voy a difuminar. Una vez terminado, voy a trabajar lo que es el horizonte del mar y utilizo blanco. Cambié a un pincel plano, agregué un poquito de aceite. En mi caso, pues yo entendí que fue necesario, que es necesario. Aplico blanco y extiendo un poco. Ahora estoy mezclando amarillo ocre con azul para obtener un tono de verde. Ya tenía residuos del amarillo del cielo, no lo lavé, y comienzo a ir marcando o sugiriendo una zona con vegetación. Voy simplemente dando un manchado con golpes.
Agregué un poco de negro y algo más de ocre a esa mezcla verde para entonces pintar la zona que está más cercana al horizonte. Repito el proceso de ser necesario. Voy a mezclar un poco de amarillo, el limón, en este caso amarillo ocre, agregué blanco, algo de alizarin o carmesí, y voy con este tono y con la ayuda de la espátula a comenzar a trabajar un faro. Este tono va a estar aplicándose en la parte del faro que está recibiendo luz más directamente. Limpié la espátula y ahora comienzo a mezclar azul, negro, alizarin y un mínimo de blanco para entonces pintar la zona del faro que no recibe tanta luz. Me ayudo nuevamente con la espátula. No es obligatorio hacerlo de esta manera, pero la espátula ayuda bastante. Aquí el problema es un poco de incomodidad por la posición que debo tomar para no tapar la cámara. Agrego aquí un poquito de blanco, la zona que recibe la luz más directamente. Le agrego blanco, no cubro la zona completamente, limpio la espátula y luego extiendo un poco. Voy a retomar un poco esas nubes que aún no quedo satisfechas con el resultado. Utilizo un pincel limpio y seco para difuminar, adicionar un poco más. Cambié nuevamente al pincel más suave. Y voy a difuminar hasta quedar satisfecha con el resultado. Agregué un poquito más de alizarin en esa zona que ya tenía ese color previamente. Una vez terminado, voy a continuar trabajando y ahora estoy mezclando un poco de alizarin azul. Agregué también algo de blanco. Se puede o no agregar un mínimo de negro y voy a comenzar a trabajar el techo de la casa del faro. Mezclo un poco de azul con blanco para la pared o las paredes. Continúo trabajando, definiendo mejor las formas y no me ha convencido el tono del techo, así que lo voy a estar repasando. Voy a agregar un poco más de alizarin de manera adicional, pero si tú quedaste conforme con el resultado no tienes que seguir trabajándolo. Agregué un poquito de negro para hacer la sombra que da el techo sobre la pared. Aclaro un poco más la pared, pero no demasiado. Aclaro también la parte más alta del techo, agregando un poquito de blanco. Voy a trabajar entonces el faro, la zona más alta donde está la luz, el bombillo. Voy a comenzar marcando las formas y ya luego voy a pintar. Estoy utilizando negro. La cúpula es más o menos en forma triangular. En la base también vamos a poner un poco de negro. Esto tiene una especie de balcón que lo vamos a sugerir y como está alejado no vamos a hacer mayor detalle, vamos a sugerir solamente. Mezclo nuevamente azul con algo de blanco para dar un poquito de luz en esa cúpula y estoy utilizando el azul porque la luz que está llegando a esta zona es un tanto tenue porque está de noche, no es una luz muy brillante. Repaso un poco de ser necesario.
Y ahora con bastante amarillo voy a pintar la luz del faro. Uso bastante amarillo es para que no se me mezcle. Voy a hacer como una especie de empaste. Y en la zona central agrego un poco de blanco. Lo voy a hacer en la misma manera, en forma de empaste. Aquí voy a oscurecer un poco una zona y lo voy a hacer utilizando un poco de negro con el azul phthalo. No demasiado. Estoy agregando el negro es simplemente porque como a esa parte o a esa zona llegó el blanco, si agrego solamente el azul no va a oscurecer de la manera en que quiero. Por eso simplemente haré el negro. Pero esto es opcional, cada cual va a trabajar dependiendo, ¿verdad?, de lo que esté necesitando al momento. Estoy retocando un poquito más el techito de la casa, estaba aún muy claro para mi gusto, agregué un poquito de alizarin, algo de amarillo, y también retoco lo que son las paredes. Agrego ventana y puerta. Es simplemente unas manchitas negras. Voy a utilizar blanco para dibujar o marcar una ola. Va a ser una ola que está muy cercana a la orilla en la rompiente. El mar está tranquilo, así que va a ser no va a ser muy alta y tampoco se va a ver muy rebuscada. Nuevamente me ayudo con el pincel de abanico para comenzar a pintar los detalles en esa ola, el agua en movimiento. Cambié a un pincel limpio y voy a extender esa pintura que recién he puesto. Aquí voy a hacer una zona un poquito más oscura y voy a hacerlo mezclando negro, azul y alizarin, o sea, un violeta oscuro. Agrego un mínimo de blanco, no demasiado, y aplico. Continúo extendiendo el color que se ha puesto en esa zona. A medida que voy extendiendo, voy liberando la presión para no marcar demasiado. Utilizo blanco para ir sugiriendo la caída de la ola en un lado. Repaso cualquier color que sea necesario repasar. Extiendo un poco más con mucha suavidad para no marcar demasiado. Aprovecho el mismo pincel que estoy utilizando para agregar un poco de color con poquita pintura, no demasiado, y para difuminar. Aquí agregué un poquito de amarillo. Como la zona se ha trabajado con azul, pues voy a estar obteniendo un tono de verde. También agregué algo más de blanco y voy difuminando e integrando en aquellas zonas donde sea necesario. Retomo la parte de atrás del agua nuevamente. Esto es opcional, todo depende de lo que esté necesitando el trabajo de cada cual. Para oscurecer algunas zonas de ser necesario, voy a estar utilizando nuevamente azul phthalo con algo de negro. Puedes también utilizar alizarin, o sea, en vez de azul solo con negro, puedes hacer un violeta oscuro e ir utilizando. En la parte del suelo voy a estar agregando una zona como rocosa. Lo que hice fue buscar un tono amarronado y lo conseguí mezclando azul, un poquito de ocre y alizarin. Voy a estar obteniendo un tono amarronado. Luego estoy agregando ahora un poquito de oscuridad y lo hago agregando negro. Para las zonas más claras agrego una mezcla de a ese marrón le agregué un poquito más de amarillo y blanco, y voy entonces a utilizarlo para ir haciendo unas salientes o ir sugiriendo algunas zonas más levantadas en esa zona. Como no quedé satisfecha con ese resultado, lo que voy a hacer es trabajarlo con la espátula, porque con el pincel se me está mezclando demasiado. Así que voy a repasar nuevamente el negro, la parte más oscura, y ahora voy a estar mezclando ocre, amarillo, algo de alizarin y blanco.
Voy a estar obteniendo un tono que va algo hacia el naranja. También agregué algo de azul, pero no voy a mezclar completamente. Voy a dejarlo un poco veteado y voy a entonces a utilizar esa mezcla para dar las salientes en esa zona rocosa. Sigo trabajando hasta conseguir el efecto que deseo. Ahora voy a estar utilizando un poco de amarillo limón, en este caso con algo de ocre. Agregué un poquito de aceite de linaza, en mi caso fue necesario, y voy entonces a ir repasando la zona del suelo, esas hierbas que cubre toda esta zona. Si ya conseguiste el efecto o resultado que buscabas, no trabajes más la zona, sigue el siguiente paso. Yo mientras voy a estar trabajando un poco, dando un poco de luz en distintas áreas. No voy a hacer las luces muy marcadas porque esto es una escena nocturna. En la zona donde necesite oscurecer, voy a estar agregando un poquito de azul a esas mezclas verdes y tal vez algo de negro, pero un mínimo de negro, no demasiado. Y ahora voy a estar haciendo una rompiente o una espuma que se hace cuando choca el agua contra las piedras. Utilizo blanco, pero como esa zona ya hay azul en el fondo y está húmedo, pues se me va a mezclar y voy a obtener unos tonos que van hacia el azul. Donde quiero dar un poquito más de volumen, lo que hice fue agregar algo más de blanco. Repaso aquellas zonas que sea necesario. Aquí voy a trabajar un poco más lo que es el movimiento del agua. Agrego un poquito más de amarillo, esto es opcional. Y ahora, de ser necesario, se difumina. Si no quieres trabajar con difuminado, puedes hacerlo de esta manera. Pues yo decidí que voy a difuminar y entonces utilizo un pincel suave, limpio y seco para esto. Cuando digo limpio, no es que lo lave en el thinner, sino que he limpiado las cerdas con un paño para que no manche. Voy a retomar nuevamente las nubes para dar un poco más de volumen adicional en algunas zonas. Voy a estar aplicando blanco. Y nuevamente voy a difuminar en aquellas zonas donde sea necesario. Una vez termine de trabajar con las nubes, si ya lograste el resultado que buscaba, entonces puedes retomar aquellas zonas que entiendas necesita trabajarse un poco más y las trabajas hasta conseguir ese efecto que buscas. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.